y vamos a empezar analizando, ¿por qué no decirlo un misterio? Y es un misterio en la historia del pan. ¿En qué momento en las antiguas civilizaciones del mundo el hombre cambió del pan sin levadura al pan con levadura? Y en algún momento, como dicen muchos historiadores, por el azar, por una casualidad, el hombre comenzó a hacer pan con levadura. Y para muchos historiadores esto pasó en el antiguo Egipto, otros dicen en el antiguo China, pero la mayoría dicen en el antiguo Egipto. Y ¿por qué no nosotros podemos hacer volar nuestra imaginación, imaginarnos aquellos tiempos en el antiguo Egipto, y idear ciertas posibilidades por las cuales el hombre en algún momento, por casualidad, comenzó a hacer pan con levadura? Y les traigo, como algo anecdótico, un cuento. Y este cuento trata de un matrimonio egipcio. El varón se llamaba Doncor, que en egipcio significa humilde. Y la esposa, su amada esposa, era Siti, que significa dama en egipcio. Un día, la esposa de Doncor amaneció con una tendinitis severa, le dolían mucho sus manos, y le pidió a su esposo Doncor si era tan amable ese día de hacer las tortillas, porque ella estaba muy agotada. Doncor, como buen esposo, así como tú eres un buen esposo, no puso problema y le dijo: amada esposa mía, con todo gusto. Pero el esposo, Doncor, tenía una indicación de su esposa. Había una masa que había quedado en la cocina que estaba añeja. Y ellos hacían el pan con harina fresca y mezclada con agua. Por eso su esposa, a pesar del dolor en sus manos, recostada en su cama, le advierte a su esposo que elimine esa masa añeja que había en la cocina y la prepare como ella siempre lo preparaba. Su esposo, como generalmente hacemos los seres humanos, estaba cansado porque era época de la cosecha del cereal en las riberas del río Nilo, y se fue por un atajo y dijo: mi esposa está en la pieza recostada, los niños están durmiendo, yo estoy apurado, estoy cansado, pensó, nadie me ve, voy a hacer el pan con la masa añeja. Le agregó un poco de harina, rápidamente hizo las tortillas, las dejó en el horno y se fue al trabajo. Antes de irse al trabajo le dijo a su amada esposa Siti: Siti, no alcanzo ya a sacar el pan del horno, y le dejó encargado a su esposa que sacara el pan del horno. Se fue al trabajo y Siti se levantó unos 20-25 minutos y le llamó la atención que del horno salía un agradable olor. Abrió el horno y se asombró porque por primera vez había visto unos panes enormes, muy inflados. Parecían, según Siti, casi pirámides. Los probó y encontró que tenían un exquisito sabor. Luego, ya más tarde, llegó su esposo Doncor a casa nuevamente, y su esposa Siti le gritó de la cocina: Doncor, ven para acá. Doncor se asustó y dijo: mi esposa, mi hija me pilló, mi esposa me va a retar. Se dio cuenta que hice los panes con la masa añeja. Pero ¿cómo se dio cuenta? Y cuando se asomó lentamente a la cocina para hablar con su esposa lo recibió adulándolo. Bendecidas sean tus manos, esposo mío, has preparado el pan más delicioso que he comido en mi vida. Y Doncor, que significaba humilde, ¿sabes lo que le pasó?
se enorgulleció. Increíble. Este cuento nos enseña que muchas veces para el hombre es difícil definir el pecado. Me refiero al momento, en cuándo, cómo, el por qué, en qué lugar comenzó el pecado en su vida. Ese pecado que en el futuro lo mantuvo en lo más hondo de un pozo, en el lugar que muchos de nosotros hicimos Teshuvá. Nos cuesta definir en nuestra vida pasada qué pasó, en qué momento se encendió este corazón con levadura, este orgullo, y se prendió en mi ser, que me llevó a caer en el fondo del abismo en el momento que hicimos Teshuvá. Porque Doncor ni Siti vieron y supieron definir este orgullo que había tenido Doncor cuando su esposa lo aduló por este pan delicioso, pero tampoco veían por qué se había producido este fenómeno de haber obtenido un pan mucho más sabroso, con mejor color, con mejor sabor, con mejor aroma, más esponjoso y a la vez crujiente. No entendían por qué se había producido, porque no veían lo que había producido el que el pan se inflara, el que el pan se levantara. Ahí está Doncor, ¿ven? ¿Sí? De cómo por casualidad el hombre en la historia antigua, muy probablemente en el antiguo Egipto, pasó de comer un pan sin levadura a comer y preferir un pan con levadura. ¿Sí? Siguiente. El Eterno, bendito sea su nombre, Yahweh es su nombre, nos ha regalado tanto a creyentes como a impíos, por su inmensa compasión, muchas maravillas en el mundo macroscópico. Bacterias, protozoos, hongos, etcétera, 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 se movían cual estrellas fugaces en este mundo microscópico que el ojo humano no podía ver a simple vista. Siguiente. Pero fue recién en el año 1837, ¿por qué no decirlo? Si el hombre ya ha vivido miles de años, hace muy poquito tiempo, hace menos de 200 años, que el hombre por primera vez a través del microscopio descubrió la levadura, que es creación del Eterno, pero por primera vez el hombre lo pudo ver y distinguir la levadura. Y ya en el 1850, el famoso francés Louis Pasteur descubrió el proceso de la fermentación producida por la levadura. Entonces, este ser vivo, ya vemos que la levadura la tenemos identificada porque es un ser vivo igual que nosotros. Hay miles de tipos de especies de levaduras. Evidentemente hoy en día lo que nosotros compramos en los negocios, en los supermercados, es una levadura que es de un solo tipo, pero no es la única levadura que existe. Es la levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Es una levadura que ha sido elegida por una serie de razones técnicas en cuanto a que es una levadura que es fácil producirla, mantenerla, fabricarla, pero no es la única levadura. Hay miles de tipos de especies de levadura. Entonces las levaduras también se parecen a nosotros, porque así como son seres vivos, también nosotros somos todos seres humanos, pero todos somos distintos, ¿no es así? Otro concepto importante en la levadura es que, y nosotros tenemos que entender como creyentes en Yahshua HaMashiach, es que la levadura vive en nosotros, vive en nosotros. Nosotros estamos llenos de levadura. Les estoy hablando desde el punto de vista físico, fisiológico, porque hay una levadura que habita siempre en nuestro cuerpo
en distintos sistemas, principalmente en el aparato digestivo. Esa levadura se llama, y muchos de ustedes la conocen, pero quizás no saben que es una levadura también, se llama cándida. La cándida está en nuestras bocas, en nuestra cavidad bucal, en nuestro intestino, principalmente el intestino grueso, a veces está también en el aparato genitourinario, etcétera, etcétera, etcétera. A veces esta cándida bajan un poquito las defensas, sobre todo en los bebés recién nacidos que tienen su su sistema defensivo un poco inmaduro. Volvamos a la pantalla. Entonces, estos bebés y muchos de ustedes, sus médicos, a sus bebecitos le ha salido ese típico sarpullido como gránulas de sémola adentro de la boca por la parte interior de la mejilla o en la lengua, y tu médico, ajot, te da generalmente que le limpies con agüita de bicarbonato para que se le pasen esos hongos, porque son cándidas en la boquita del bebé, por ejemplo. Y con el bicarbonato generalmente se pasa y se va, pero las levaduras siguen habiendo. Levadura tenemos desde que somos bebés, y después cuando ya somos grandes y salimos al exterior, la levadura está por todos lados, ¿no es así? Por lo tanto andamos encima de nuestra piel con levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de alguna forma esta levadura que habita en nuestros organismos es representación del pecado original que cometieron nuestros padres en el jardín del Edén. Y eso lo traemos todos desde el momento de nacer y nos lleva a la muerte, ¿no es así? Por lo tanto, el Eterno nos está diciendo, de alguna forma, como el siervo nos mostraba en Pesach, ¿no es así? Nos mostraba una hoja con todos los decretos de muerte que teníamos, y que el Eterno cuando aceptábamos su único sacrificio precioso de su sangre bendita en el madero que dio por amor por todos nosotros, cuando nosotros aceptábamos eso, el Eterno veía la sangre del Cordero encima del acta del decreto de muerte que teníamos. Asimismo, el Eterno, cuando nosotros lo aceptamos en nuestras vidas, abrimos nuestro corazón, el Eterno como que nos ve toda la levadura que cargamos en nuestros cuerpos en forma fisiológica, no por enfermedad, y nos ve como seres sin levadura. Él lo único que nos pide, eso sí, como exigencia, ya en la parte espiritual por decirlo, es sacar la levadura de un rinconcito de nuestro cuerpo. Y ese rinconcito de nuestro cuerpo se llama corazón. No importa que tengas levadura en el intestino, sobre tu piel, en tu pelo, en tu cavidad bucal, en tu cavidad nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo único que te exijo, hijo mío, es que saques la levadura de este órgano pequeñito que tienes en el centro de tu cuerpo que se llama corazón. ¿Amén? Otra característica de la levadura es que son seres unicelulares, o sea, el cuerpo de la levadura es solo una célula, como se ve en esa diapositiva. Solamente en una célula y ya ella está, no necesita de nadie más. Ese es su cuerpo, una sola célula. Generalmente son esféricas, pero la característica principal que uno puede ver en el estudio de la Torá, al ser estos seres vivos microscópicos unicelulares, es que son autosuficientes. No es como nosotros que somos seres pluricelulares, estamos formados por millones de células y además esas células se juntan en distintas funciones y forman distintos órganos, y cada órgano depende de otro, ¿sí? En cambio la levadura es una sola célula, por lo tanto es un ser autosuficiente. Se reproduce sola, come sola, crece sola. Otra característica de estas levaduras
como se ve en la imagen, es que a pesar de ser organismos conformados por una sola célula y por lo tanto autosuficientes, tienen la costumbre de agruparse en colonias, como se ve en la diapositiva. Este paisaje bonito que les muestro ahí con arbolitos, plantas, es para ilustrarles que las levaduras viven en todos lados. Afuera, en la calle, en sus casas, hay muchas levaduras en suspensión en el aire en forma de esporas. Están en el suelo. Como que las levaduras, al estar en todos lados, como que se asemejan al pueblo que fue disperso por su pecado a los 4 puntos de la tierra. En todo lugar entonces hay un hijo de Israel que debe hacer teshuvá y que debe preocuparse y ocuparse de sacar la levadura de su corazón. La levadura tiene otra característica muy especial. No necesita para vivir ni luz solar ni oxígeno. Es que la levadura se reproduce asexualmente, ¿sí? O sea, se autorreproduce. Es una reproducción asexuada por un mecanismo de reproducción que es muy conocido en la biología, que se llama gemación. Y ahí les muestro una foto de lo que es la gemación. De la misma pared de la célula de este hongo empieza a crecer como un hijito, hasta que, como se ve muy claramente en la foto, hasta este hijito va creciendo, creciendo y se despega de la levadura principal. El proceso más importante que hace la levadura es el de la fermentación. Y la fermentación se produce adentro del cuerpo de la levadura. La fermentación de la levadura es similar a nuestra digestión. La levadura lo mismo. La levadura come, procesa lo que necesita dentro de su cuerpo, que es una sola célula, y los desechos que bota la levadura, igual que nosotros, de lo que no ocupó, esa es la fermentación. Vamos a ver el primer punto, que es el alimento. ¿Qué le gusta comer a la levadura? Azúcar. Le gusta el azúcar. Porque para crecer es precisamente lo que necesita, y para multiplicarse necesita el azúcar. Veamos la anterior. ¿Y de dónde obtiene el azúcar, su alimento, la levadura? Lo obtiene del grano del cereal. Pero la parte que le gusta a la levadura del cereal es, en la diapositiva, el endospermo, que es el 80-85% del grano del cereal. Y el endospermo es puro azúcar, azúcar. Por eso a la levadura le fascinan las harinas, porque están llenas de azúcar. El producto de desecho, ya cuando la levadura está bien gordita, ya no puedo más azúcar, me gustaría comer más azúcar, pero ya no puedo, ya estoy que reviento de azúcar. Y ya se producen los materiales de desecho que les coloco ahí en esa diapositiva bastante sencilla. Las glucosas son, hay distintos tipos de azúcares, cada alimento tiene su azúcar, pero todas son azúcares, ¿no es así? En el proceso de fermentación el resultado final es que se produce un poco de energía, se produce dióxido de carbónico o anhídrido carbónico, que es el CO2, y se produce alcohol, etanol, ¿sí? Que ahí está la fórmula del alcohol. De alguna forma, vamos a irnos solo al ejemplo del pan, en la fermentación, en el desecho que produce la levadura, que es lo que leuda la masa, lo único que queda dentro de la masa es el anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque el alcohol que produce la fermentación de la levadura, el alcohol se evapora en el proceso del horneado del pan y se evapora.
En cambio, el anhídrido carbónico, el CO2, permanece en burbujas adentro del gluten del cereal. Y eso es lo que le da la esponjosidad al pan, el aumento de volumen. Por lo tanto, en el pan la levadura murió. El alcohol, como producto de la fermentación en el pan, ya no existe porque la temperatura del horneado lo evaporó. ¿Qué es lo único que quedó? Un gas de desecho que existe en el aire, que también está en nuestro cuerpo, que es lo que nosotros cuando botamos el aire ya contaminado de nuestro cuerpo, es un aire, exhalamos CO2, ¿no es así? Que es como el material de combustión, no nos sirve para nada. Por lo tanto, la levadura en el pan, que es lo que quiero darme a entender, no tiene alimento, no hay alimento, no entrega ningún alimento, pero en estricto rigor no hay alimento, solo una molécula que para nosotros es de muerte, que es el CO2. ¿Y por qué le digo de muerte? Porque en la antigüedad, cuando fermentaban con levadura en grandes bodegas de vino, que se usa mucho la levadura, en estos grandes depósitos donde se producía la fermentación alcohólica con levadura, antiguos, ya por supuesto está todo industrializado, controlado con tecnología, pero antiguamente los trabajadores a estos lugares donde se producía fermentación por levadura, había mucha concentración de CO2, por lo tanto tenían que bajar con mucho cuidado en la antigüedad a los subterráneos donde, por ejemplo, fermentaban vino y habían cavas de vino, porque se aumentaba mucho la concentración del CO2 y podían morir por intoxicación por dióxido de carbono. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ir viendo un poco más rapidito. Aquí les pongo un esquema, se los dejo, los vamos a revisar muy rápidamente porque después ustedes lo escriben. Hay miles de citas en la Tanaj que nos hablan sin levadura, con levadura. Sin levadura ya sabemos, este es un repaso, que es matzá, es algo dulce, eso significa la matzá, algo dulce a la boca, como la Torá. Significa devorar ávidamente por su dulzura. Y con levadura es hametz, ahí yo les dejo la palabra en hebreo, con las letras en hebreo, y el hametz, que es con levadura, o cuando también dice leudado en la Torá, significa algo ácido, algo agrio, lleno de amargura, porque eso es lo que tiene el corazón del hombre lleno con levadura, amargura, incluso tiene un concepto de ser violento. La siguiente. Y son muy poquitas las porciones de la Torá, yo se las voy a dictar rápidamente para que después ustedes la anoten en casa, que sale la palabra levadura literalmente, no como pan con levadura o pan sin levadura como lo vimos en la diapositiva anterior. Esta palabra levadura o fermento, si ustedes lo quieren, sale en la Tanaj como la palabra seor. Y está en Shemot capítulo 12, versículo 15, Shemot capítulo 12, versículo 19, Shemot capítulo 13, versículo 7, Levítico capítulo 2, versículo 11 y Devarim capítulo 16, versículo 4. Pero esta palabra seor deriva de una raíz principal que se escribe igual que la palabra seor, como lo ven en la diapositiva, que es sha'ar. ¿Y qué significa sha'ar? Significa hinchar, algo que se hincha. La hinchazón, nosotros sabemos como seres humanos que generalmente tiene connotaciones negativas. El becerro de oro, hay hinchazón. Vamos a ir a Shemot, capítulo 32, versículo 20. ¿Lo tienen, Ajim? Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Estas personas, estos hijos de Israel, ¿sí? En Shemot 32, 20,
dice la tradición judía verdadera que los que habían idolatrado en su corazón, porque tenían un corazón con levadura, se vieron hinchados sus vientres y murieron. ¿Y por qué murieron? Por hipócritas, por tener un corazón lleno de levadura. Porque lo que nosotros aprendemos en la historia del becerro de oro, de la idolatría, los 3000 que mueren espada a manos de los levitas eran perversos de marca mayor. Eso de alguna forma representa una sombra de lo que había de venir hasta estos últimos días. Es lo mismo, es una sombra de lo que había de venir. Así como tomaron del agua con oro en los tiempos de Moshe y murieron con el vientre hinchado por su idolatría, porque de alguna forma el Eterno trae juicio justo